bastante difícil. El salón es grande. Me gustaría saber, los que están en la última fila, ¿llegan a escuchar mi voz? No. ¿Sí? Ok. Mantendremos todo silencio, por favor. El tema que voy a desarrollar el día de hoy tiene que ver con la inmunología. Chicos, la inmunología en bloque. En realidad es bastante álgido porque vamos a hablar de un tema molecular. Es muy pesado. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, pero entendiendo que para el día del examen hay cosas puntuales que ustedes tienen que saber. He traído información, quizás un poquito más allá porque yo hago docencia a residentes de especialidad, queriendo quizás conectarlos en el mundo de la inmunología. Probablemente lo haya hecho un poquito extenso, pero hay cosas puntuales que voy a ir remarcando en cada diapositiva que sí va a ir al examen sí o sí, ¿de acuerdo? Lo que pasa rápido es que no va a entrar en el examen, pero donde me detenga es porque sí tienen que saber, es lo mínimo que tienen que conocer para el momento del examen, ¿de acuerdo? Para las subsiguientes clases, como el día de hoy, yo sugiero que estén con una botella de agua al costado. En caso de que me pestañeen, van tomando su agüita y se vuelven a despertar, ¿bien? Hoy día vamos a desarrollar dos temas, ¿sí? Uno que tiene que ver, obviamente, vamos a ponerle algo porque si va a tronar, necesito que el aire circule. Igual, en esa puerta, chicos, ábranlo, traten de acuñarlo como en esa puerta, algún cartón, algo detrás, porque tiene que ventilar. Yo misma estoy bien sofocada, ¿sí? Muy bien. Vamos a partir de una primicia. Hablaremos sobre la hematopoiesis. ¿Por qué tengo que tocar la hematopoiesis? Complejo, ¿por qué? Hablamos que a nivel de sus membranas van a tener componentes como antígenos y receptores que de alguna manera u otra van a interactuar con algún componente externo. Estos componentes externos son obviamente las bacterias, los virus, antígenos extraños que al momento de ingresar a nuestro organismo reacciona, obviamente, como una manera de defensa. Tenemos entonces la hematopoiesis. Nos acordamos del stem célula madre. Tenemos a las dos células hijas. Una es linfoide y la otra es mieloide. Como está en la gráfica, vemos que la línea linfoide a nivel del citoplasma no tiene gránulos, mientras que a nivel de la línea mieloide, ¿qué es lo que observo? Gránulos a su alrededor. Quizás en este instante para ustedes eso no tenga significancia. Sin embargo, más adelante, cuando vayan avanzando, para poder diferenciar a estos dos componentes, el hecho de que la línea linfoide no tenga gránulos, mientras que la línea mieloide sí tiene gránulos, vaya a servir. Entonces, proporcionalmente a nivel de toda la médula, del 100%, esto compone de 10 a 15%, mientras que la línea mieloide de 80 a 85%. Y obviamente eso se refleja en la línea periférica. ¿Por qué? Porque de la línea linfoide lo único que voy a tener en la periferia es los linfocitos, mientras que de la línea mieloide voy a tener a los monocitos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, basófilos, hematíes y plaquetas. Es decir, la mayoría. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí?
si nos estamos durmiendo, porque también quiero dormir, podemos levantarnos, estirarnos y volvernos a sentar, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo ello, digo que a nivel de la periferia, el total de las células blancas oscilan entre 5.000 y 10.000, teniendo una media de 7.400. La distribución total del 100% van a estar dados porcentualmente por cada uno de estos componentes como los neutrófilos de 40 a 75, los eosinófilos de 0 a 3, los basófilos de 0 a 1, los linfocitos de 20 a 40 y los monocitos de 4 a 8. Proporcionalmente, la suma de esta me da el 100% de la distribución fisiológica de las células maduras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de fagocitos, ¿qué me dicen? Son células cuya función primaria es la de, primero, identificar, ingerir y destruir microbios. ¿De acuerdo? Entonces, su respuesta funcional tiene que ver con un reclutamiento y activación. Tiene que ver, obviamente, como su nombre lo dice, fagocitosis, la destrucción de este microbio y que promuevan y regulen la respuesta inmune. Sabemos que en este grupo de células maduras, quien actúa como primer mecanismo de defensa ante la presencia, por ejemplo, de la bacteria, son los neutrófilos, mientras que cuando tengo un proceso viral, quien actúa como primer mecanismo de defensa son los linfocitos. De ahí la diferencia a nivel hematológico cuando hablo de un proceso infeccioso y cuando hablo de un proceso viral. Si yo digo, el paciente tiene un proceso infeccioso, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Antibiótico. Mientras, si el paciente es o tiene un proceso viral, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Sintomático. Tengo fiebre, bajo la fiebre. Hidrato y se acabó. Hay dos diferencias marcadas, chicos, pero el tratamiento es completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Los niños pediátricos llegan al consultorio. La clínica, tanto en un proceso infeccioso como en un proceso viral, ¿qué son? Muy similares. Los dos tienen fiebres, los dos tienen descompensación general, náuseas, vómitos, diarreas. Pero ¿dónde marca la diferencia? En el tratamiento. Vamos a suponer que es de proceso viral y yo, médico, decido, sin tener un hemograma, sin hacer la diferenciación de estos componentes que por algo nos dan porcentajes de acuerdo a la totalidad, le doy antibiótico y siempre fue viral. ¿Qué sucede con ese organismo? Provoca resistencia. ¿Por qué? Porque en la actualidad estamos usando antibióticos de tercera, cuarta, quinta generación, haciendo que el organismo se adapte a situaciones que no competen y destruyendo obviamente la sensibilidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo se define la palabra fagocitos? Y lo voy redundando porque sí es parte de la currícula que ustedes deben de entender y deben de responder. Entonces, es el proceso por el cual las células especializadas buscan, localizan, identifican e introducen a su citoplasma partículas o gérmenes extraños para destruirlos y digerirlos. Esta función es ejercida principalmente ¿por quién? Hablábamos polimorfos nucleares, los macrófagos y obviamente las células dendríticas. Hasta ahí hemos entendido. Y es parte del éxito. ¿Sí? Seguimos. Tengo a los famosos neutrófilos. Digo, son la población más abundante. ¿Y por qué? Porque del 100% encuentro de 40 a 75%. Es la más abundante. En la sangre periférica. También se denomina polimorfos nucleares media en los primeros momentos de la reacción inflamatoria. En un adulto produce de 1 a
a las 11 neutrófilos por día, los que permanecen circulando alrededor de 6 horas. Entonces, estos polimorfos nucleares, ¿de qué están caracterizados? ¿Su forma, cómo lo ven? Todas esféricas. Promedio, tamaño de 12 a 15 micras. Tiene un núcleo segmentado. Miren al neutrófilo. Tiene 1, 2, 3, hasta 4 segmentos. ¿Lo ven? El eosinófilo tiene 1, 2. Es un bilobular. El basófilo prácticamente no se ve. ¿Por qué? Porque está totalmente cubierto ¿con qué? Gránulos. Aquí en los eosinófilos, ¿ven los gránulos prominentes medio anaranjados? Aquí en los neutrófilos, ¿ven esos gránulos en el citoplasma? Decíamos que la línea mieloide se caracteriza ¿por qué? Por gránulos. Presencia de Gránulos. Pregunta de examen. Entonces, seguimos. Hablamos de esos famosos gránulos. ¿Qué son? Específicos. ¿Qué contienen? Lisosima, colagenasa, lactasa. Aparte, ese color característico, ¿mediante qué o gracias a quién? Azurofílicos, enzimas, defensinas y catecolaminas. ¿Estamos? Seguimos. Hablamos de los fagocitos mononucleares. Su función primaria es la de fagocitosis, pero tienen un papel importante en la inmunidad innata y adaptativa. Tenemos que se deriva de un precursor común y se activa en los tejidos. Las células en sangre es el monocito, que consiste en dos subpoblaciones, que tiene que ver con la inflamatoria y que tiene que ver con los macrófagos residentes. Un ejemplo, tengo un hemograma. Habíamos hablado de un proceso infeccioso, de un proceso viral. En la actualidad, gracias a nuestro medio, Perú, los procesos inflamatorios son cada vez más frecuentes. ¿Y saben ustedes a qué responde? ¿Por qué se hace cada vez más frecuente? Es decir, leucocitos normales, neutrófilos normales, linfocitos normales, eosinófilos normales, quiero decir dentro del estándar. Monocitos, si me dicen que es de 4 a 8, encuentro en 10, en 15, es decir, estoy con una monocitosis. Y que esta monocitosis me va a responder a una inflamación, a un proceso inflamatorio, a una cuestión generalizada inflamatoria. Y clínicamente, aparentemente, no tiene nada. En nuestro medio, ¿qué significa? ¿A qué cuadro clínico importante sí apunta? ¿Cómo? ¿Nadie? Y es incluso médicos graduados, están haciendo sus serums en provincia, regresan a Lima, quieren hacer su residencia, se encuentran con un hemograma limpiamente, con una monocitosis, dicen, no pasa nada, simplemente es una monocitosis, no hay nada. ¿Y saben qué pasa, chicos? Después de 3 semanas, un mes y medio, ¿saben con qué regresan? TBC. ¿Qué pasa con el bacilo de Koch en la primera fase? Es lindo, ¿no? O sea, decir, soy médico, ¿por qué? Diagnostiqué al paciente de TB, claro. 2 semanas de tos, sudoración, baja de peso, descompensación generalizada, y le dicen que su beca tiene 3 cruces. Soy médico. No, chicos. La medicina se basa en que yo deba de detectar antes de, conociendo, obviamente, estos estándares. ¿Para qué sirven cada componente? ¿Por qué es importante conocer la parte molecular de cada una de ellas? Si hablamos que el principal componente, la principal función de estos monocitos tiene que ver con una fagocitosis, por ende, que está destruyendo, se inflama y se expresan solas. ¿Qué pasa con el bacilo de Koch? Se va a los alvéolos hasta que éstas sean invadidas completamente y empiece a haber todas las reacciones propias de un paciente TB. Lo que encuentro es una reacción obviamente inflamatoria y estas se expresan simple y llanamente como una
citosis. Si yo le pido una placa radiográfica, ¿con qué imagen? Han tenido una clase de radiografía anteriormente. ¿Con qué imagen me encuentro en la parte basal? Una imagen opalescente a nivel alveolar, que me indica inflamación. Entonces, me veré en la obligación de desnudar mentalmente al paciente en el sentido de, en su entorno, ¿ha tenido algún compañero en el trabajo con TB? En su entorno familiar, ¿alguien ha estado con TB? Usted, señor, viaja en combi. Usted, señor, está en algún lugar asignado. Si tengo alguna predisposición de esta, diré, se debe de haber contagiado de TB. Y estoy en la obligación como médico pedir una placa radiográfica y hacerle los DKs seriados hasta que me arroje los primeros bares. Entiéndase que cuando está avanzado tendré una cruz, 2 cruces, 3 cruces, pero estamos hablando de una TB ¿qué? Muy avanzada, donde ya contagió a 10, a 100, a 200, a 500. Lo que tenemos que hacer nosotros es anticiparnos. Seguimos. Entonces, es así como es que tengo a nivel de la hematopoiesis, el stem cell, este precursor monocítico de la célula dendrítica. Por ende, su maduración se va dando por fases, a nivel medular, a nivel de la sangre medular, que es el monoblasto. Ya en la periferia voy a tener al monocito. Tenemos los tejidos linfoides, que son los ganglios linfoides, donde voy a desarrollar al macrófago. Por ende, se va a dar la activación de estos macrófagos. Sus funciones de estos macrófagos, nuevamente, vamos a ser repetitivos. Ingesta y eliminación de microbios. Tenemos la vía de estallido respiratorio, enzimas proteolíticas, vía de la sintetasa del óxido nítrico, ingesta de estas células muertas, secreción de citoquinas para la defensa del hospedero, que son células presentadoras de antígenos, presentan los antígenos para que sean reconocidos por los linfocitos T. Estas promueven la reparación de los tejidos, estimulando la angiogénesis. Más adelante vamos a ver lo que es la tolerancia antigénica. Ahí quizás entendamos un poquito más en relación a los tejidos, estimulando la angiogénesis. Reconocimiento innato. A ver, la inmunología se divide en 2 reconocimientos: innato y adaptativo. ¿De acuerdo? Tenemos entonces que permite un reconocimiento de diferentes moléculas microbianas, así como moléculas producidas por el huésped como respuesta a la infección. Para esto existen receptores en las membranas, receptores solubles. La capacidad funcional del macrófago va a depender del tipo de estímulo que lo active. Ojo, el organismo se va a activar de manera patológica como de manera fisiológica. Vamos a suponer, yo, mujer, adulta, decidí embarazarme. Este embarazo, ¿qué produce, chicos? A gran escala. De tal manera que no quiero oler a nadie. Las hormonas de gonadotrofina coriónica humana. Han visto que viene por semanas. Llega a un punto que te dice hasta, o sea, el HCG hasta 5 es normal, hombre y mujer. Pero en el embarazo llegamos a un punto, a un nivel de miles. Estoy hablando de 200.000 unidades de HCG. ¿Ustedes creen que esa cantidad de hormona no va a actuar sobre mi organismo? ¿Qué pasa con las gestantes? ¿Cómo las ven en los primeros trimestres? ¿Alguien tiene hermana, mamá, tía, qué sé yo? ¿Lo han visto o no? Los primeros meses no pueden comer. ¿Qué pasa? Náuseas. ¿Sí? ¿Estamos? No pueden oler perfume, no pueden oler nada. Los botan. Si alguien lo ha visto de cerca, esa es la reacción fisiológica. Vayamos ahora a una reacción patológica. Porque el que dice que el embarazo es patológico, falso, chicos. Eso no es verdad. Entonces, a lo que voy es que el reconocimiento
innato se va a deber obviamente a que estos receptores necesitan algún estímulo. ¿Para qué? Responder. Muy bien. Hacemos una pequeña comparación. Tengo innata y adquirida o adaptativa. La diferencia es el tiempo de reacción, si es específico, tiene una respuesta a memoria y qué tipos de células van a participar. El tipo de reacción, cuando es innata, es inmediata. Cuando es adquirida, hablamos de 7 a 10 días. Específica te dice que no. Sin embargo, en adquirida, altamente específica. Hay una respuesta de memoria, en la innata no, pero en la adquirida, memoria ascendente. ¿Qué tipos de células van a participar en la innata? Tenemos a los fagocitos, que son los monocitos, macrófagos, neutrófilos. Un fagocito, vuélvelo se ha vuelto a ver. A las células, esas es en las células naturales, los natural killers, las células dendríticas, mientras que en las adquiridas los que van a participar son los linfocitos T, los linfocitos B, las células presentadoras de antígeno. Pregunta de examen. Seguimos. Entonces, en este reconocimiento innato, lo que voy a tener es, se reconocen las estructuras esenciales para la supervivencia del germen. Los receptores provienen de la línea germinal, que es no clonal, se encuentran en membranas y soluciones. Su diversidad es limitada, no reaccionan con las moléculas del huésped. El aire es más fuerte, ¿verdad? Tenemos también a los receptores tipo TOR. Es una familia de receptores que reconocen patrones moleculares que se expresan de una gran variedad de microbios. Pueden reconocer moléculas de células dañadas. En su porción extracelular tienen secuencias ricas en leucinas que se unen al PAN. Este PAN son patrones moleculares asociados a patógenos. El reconocimiento da lugar a la generación de señales de activación. Cuando pregunte si se me da la gana sobre el tema de tipo TOR, para mí lo más importante va a ser que en su porción extracelular tienen secuencias ricas en leucinas que unen al PAN. Este PAN se llama los patrones moleculares asociados con patógenos. ¿A qué me refiero, chicos? Vamos a poner un ejemplo. Tengo a dos pacientes. Uno es un paciente que le han detectado leucemia linfoblástica aguda. ¿Estamos? Paciente X. Tengo otro paciente que me dice que tiene LES. LES es lupus eritematosus sistémico. Hasta ahí estamos de acuerdo. En las dos situaciones, chicos, ¿cómo está la inmunidad de estos pacientes? Deprimida, completamente indefensos, no tienen defensas. Hasta ahí estamos, ¿sí? Entonces, ¿en qué se convierte? En que su porción extracelular tiene secuencias ricas en leucinas que se unen al PAN. ¿Será que estos dos pacientes tienen esas secuencias? No. Por ende, en estos pacientes, ¿por qué creen que los aíslan? ¿Alguien tiene idea de cómo están en el neoplástico estos pacientes? Primero que tienen una, porque no pueden inhalar nada externo, ¿sí? Los ambientes son prácticamente estériles. ¿Estamos? Es decir, si yo no tengo la porción extracelular que tiene secuencias ricas en leucinas, ¿de qué manera se va a defender el organismo ante la presencia de un microbio? ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿No? Ok. Fagocitos mononucleares. Estos receptores. Dice, estos receptores que son el receptor para el dominio de la fracción de la inmunoglobulina G, que se traduce en Fc gamma, estos receptores inician los procesos de destrucción celular, opsonización y fagocitosis. Tenemos al CD64, CD32, CD16, que son
tiene la alta afinidad por la inmunoglobulina G, el CD32 por una intermedia, el CD16 por una baja afinidad, receptores como el CR1, CR3, antígenos leucocitarios humanos tipo 2, receptores para las interleuquinas 2, interleuquina 4, interferón y factor inhibidor de la migración. Doctora, qué horrible, ¿qué es eso? Ok, cuando vamos a hablar sobre la hematopoiesis en las células jóvenes, en sus membranas, estos componentes son muy importantes como un mecanismo de defensa inmunitario. Si yo menciono a estas de alta afinidad, intermedia y baja afinidad, si se dan cuenta, la mitad de 64, ¿cuánto es? 32. 32, intermedia, y por ende, la mitad de esta, 16. 16, baja afinidad. Estos componentes, que son los receptores y que obviamente inician los procesos de destrucción celular, tienen que ver directamente con que éstas se den o simplemente no se den. Hablamos de las células dendríticas. Incluyen miembros ubicados por todo el organismo. ¿Qué poseen? Obviamente estos dendritos, al menos en un estadio, su expresión va a estar elevada en las moléculas de HLA, leucocitario humano. Tiene movilidad justamente por estos dendritos, su especialización de su función. Se caracterizan porque al madurar adquieren la capacidad inmunoestimuladora, lo que se necesita para el organismo como mecanismo de defensa. Mastocitos derivan de la médula ósea, se encuentran en la piel y en las mucosas que contienen abundantes gránulos, citoplasmáticos que contienen citoquinas, histaminas y otros mediadores. Expresan receptores para la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G, complementos, neuropéptidos y productos microbianos. Otras células como los basófilos, acuérdense que es de 0 a 1, son granulocitos sanguíneos con estructuras y funcionalmente muy similares a los mastocitos, constituyen menos del 1% de 0 a 1 de todos los leucocitos en la sangre periférica. Los eosinófilos contienen gránulos que son dañinos para los parásitos. Acuérdense que solamente se deriva de 0 a 3. Si yo digo que en el hemograma tengo o debería de haber de 0 a 3%, ¿qué significará encontrar un 10% de eosinófilos? Un 20% de eosinófilos. Un 30, un 40, un 50%. ¿Cómo es que yo deba de reaccionar ante una cantidad desmesurada cuando me dicen que son totalmente dañinos? Es decir, estas van a responder a un componente alergeno. Diferente cuando hablamos de bacteria, diferente cuando hablamos de virus. Aquí lo que hay es un componente alergénico que tiene que activar solamente y únicamente a los eosinófilos. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, Sara, fin de semana, se fue a Huachipa y pidió un ceviche de colitas de camarón. Primera vez. No comió nunca camarones. Sin embargo, su organismo se empieza a edematizar, empieza a tener asfixia. Toda su piel se llena de ¿qué? Prurito. ¿De acuerdo? Estamos hablando de ¿qué? De un shock anafiláctico. Cuando le hago el hemograma, ¿con qué me voy a encontrar? Con una eosinofilia propia por encima del 20% de la totalidad celular. ¿Qué es lo que ha habido aquí? Un componente alergénico. ¿Hubo una bacteria? No. ¿Hubo un virus? No. Estamos hablando de un componente alergénico. Chicos, van a estar en la emergencia haciendo su internado. Si no entienden que cuando tengo un hemograma y veo una eosinofilia pura, teniendo el cuadro clínico, ojo, aquí lo que manda es la clínica. El apoyo de que ustedes tengan
de que hay una eosinofilia es en respuesta a ¿qué? Componente alergénico. Alergénico. Obviamente, si la persona que viene tiene la capacidad de contarles qué hizo antes de estar así, porque normalmente no pueden ni hablar, ¿ok? Entonces lo que nos toca es deducir por la clínica y lo que vaya a ver en un hemograma. Pregunta de examen, por si acaso. Ok. Pero no va a ir sano. Linfocitos. Aquí terminamos la primera parte porque lo que se viene es más amplio todavía, chicos. Son las únicas células del organismo capaces de hacer reconocimiento específico, distinguir determinantes antigénicas, son responsables de la especificidad y la memoria inmunológica. Se produce en los órganos centrales o primarios a alta velocidad, como el timo y la médula ósea. Representan el 2% del peso corporal total, mide de 6 a 10 micras de diámetro. Si se acuerdan, cuando vimos la hematopoiesis, ¿de cuánto a cuánto componían los linfocitos? La línea linfoide, de 10 a 15. Acuérdense que no había en el citoplasma los únicos que no tienen gránulos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el linfocito, véanlo. ¿Por qué a propósito lo he puesto acompañado de los hematíes? Para yo tener una comparación, se dice que el linfocito y el hematíe tienen semejanza de tamaño. Si este hematíe es demasiado chiquito, es porque tengo una microcitosis, es mi referencial. Ojo, es uninuclear, su citoplasma es escaso y es agranular. Tamaño de 6 a 10 micras, núcleo grande, sí, pues ocupa casi toda la célula. De cromatina densa, sí, es muy denso, con poquito citoplasma, posee pocas mitocondrias y lisosomas, no tiene organelas especializadas. Bueno, ya sabemos que tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, las B son productoras de anticuerpos, en las aves se encuentran en la bursa de Fabricius, en los mamíferos maduran en la médula ósea, los linfocitos T, las células maduran en el timo, consisten en dos subpoblaciones principales, el helper y el citolítico, y también los natural killer. Esto lo sabemos. Los linfocitos B, su función es la de producción de anticuerpos. Tiene un receptor que es la inmunoglobulina de superficie. Marcadores como receptores FC, MCH de clase 2, CD19, CD21. Porcentaje en la sangre periférica, ¿cuánto habíamos dicho? Promedio. 10 a 15. Tanto como en la media. Entonces, tenemos estos linfocitos B, ¿cómo van a madurar? Acuérdense que tengo la célula hija, porque la célula madre está más aquí, ¿sí? Por ende, voy a tener al pro-B linfocito, al pre-B linfocito, al linfocito inmaduro y por ende al linfocito maduro. Esto cuando se dan obviamente patologías, cuando ya intervienen otros componentes. Los linfocitos T. El precursor se origina obviamente en la médula ósea, madura en el timo donde se diferencia. Acuérdense de estos dos componentes. ¿Por qué es importante el CD4 y el CD8? ¿Qué sucede? ¿Por qué si es importante el CD4 y el CD8? Y es pregunta de examen. ¿Tienes plumón? Sí. ¿Por qué es importante el CD4 y el CD8? Solo el azul y el rojo. Vamos a ir por acá. Tengo al linfocito, ¿sí? Al que estamos ahí mencionando. Tengo un antígeno y tengo el otro antígeno. Me dicen que uno es el CD4 y el otro es el CD8. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Cuando viene de afuera, Sarita, lastimosamente, viene estornudando, nos estornuda en la clase, ¿y qué nos bota? ¿Qué nos bota en su estornudo? Virus. Nos salta virus. Y nosotros respiramos, la respiramos. Inmediatamente, ¿quién se activa ante la presencia de este componente externo, ajeno a nosotros? ¿Quién se activa? ¿Qué es lo que sucede? Empieza a multiplicarse, chicos, a multiplicarse. Si yo digo
que en mi hemograma normal, fisiológico, tengo a los linfocitos de 20 a 40%, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengo todo este evento? Obviamente voy a tener una linfocitosis inversa proporcional. ¿Quiénes caen? Voy a tener que estos que son de 40 a 75, ¿qué van a pasar? Van a caer. Entonces, la triada donde los leucocitos se mantienen dentro del estándar, pero tengo una linfocitosis con una neutropenia y esta me va a responder a un proceso viral. La activación de estos dos componentes a nivel del CD4 o CD8 será ante la presencia del virus. Y ustedes, cuando tengan de manera convencional, un proceso viral, ya entenderán por qué se dio. Se activan estos dos componentes, CD4 y CD8, por procesos de selección positiva y negativa. La mayoría expresa un receptor alfa beta. Los CD4 tienen función de colaboración o ayuda, helper, dependiendo del tipo de estímulo que se van a diferenciar. TH1 interferón, gamma y linfotoxinas. O el TH2, que son las interleuquinas 4, 5, 13, 6 y la interleuquina 10. Los linfocitos T, CD8, eliminan células infectadas ¿por quién? ¿Están viendo? Virus. Ya por deducción, ¿eh? Al momento de contestar el examen. ¿Me ponen bacterias? ¿Qué pasa? Cero. ¿No es cierto? Eliminación de células tumorales, rechazos de injerto, marcadores CD3, CD8, receptores de antígeno alfa beta, porcentaje de sangre periférica del 20 al 25%, como lo puse yo, de 20 a 40% promedio. Hablando de injertos, a ver, para poner un ejemplo más. Si quiero hacer un trasplante de riñón, ¿será suficiente el tipo de sangre? Hacemos el estudio del HLA. ¿Están de acuerdo? Que es el antígeno leucocitario humano. Dentro de ese grupo tenemos unas sin variedades de RD, CD, interleuquinas que equivalen a 80 pruebas donde tienen que tener una equivalencia de ¿qué? 99.9% de ¿qué? Similitud. Entonces, que tenga que intervenir el componente de los linfocitos CD8 es muy importante. Entonces, tenemos la fase de maduración de los linfocitos T, al igual, tanto en la médula ósea como en el hígado fetal. Miren cómo intervienen los CD4, CD8, incluso los TCR, a nivel del timo, ya sea en la corteza o en la médula. Obviamente, en cada fase madurativa, si se dan cuenta, quienes van interviniendo los CD4, los CD8, en diferentes escalas para que alcancen la maduración total. Es decir, están presentes en su membrana receptora estos dos componentes. Linfocitos natural killer. Su función es eliminación de las células infectadas por virus. Células tumorales, toxicidad dependiente de anticuerpos. Tienen un receptor tipo inmunoglobulina, su marcador es el CD16, receptor de inmunoglobulina, porcentaje en la sangre un 10% aproximadamente. Los natural killers. Muy bien, hasta ahí la primera parte, ¿sí? Pesado, por supuesto. La segunda es más pesada todavía, chicos. Respiren. Chicos, hago mi mayor esfuerzo, se los aseguro. No es fácil introducir la inmunología en el cerebro, se los aseguro. No es fácil. Hacemos el esfuerzo, ¿ya? Aquí, de alguna manera u otra, silencio. Tengo voz, pero no abusen, no sean así. Tengan un poco de compasión. A ver, aquí puntualmente les voy a dar las que entran al examen, porque aquí es más pesado todavía.
La anterior sí fue pesada, esta es el triple de pesada. Puntualmente voy a decir, esta va, esta va, esta va. ¿De acuerdo? Tomen nota de que esta es la primera diapositiva. La presentación está quedando con su delegada. Vamos avanzando y usted dirá, pues es la 2, es la 3, un ojito, ¿de acuerdo? Para que no se sature. Pero lo que sí voy a pedir es que lo que va, sí tengan que entenderlo lastimosamente. Y lo tienen que entender ahora. No hay después. ¿Estamos? ¿Hacemos el esfuerzo? ¿Nos despertamos? ¿Sí? Cuando hablamos de citoquinas, yo tengo que entender que estas es una especie de proteínas. Es un componente que el organismo necesita para alcanzar la maduración de los componentes jóvenes. Ojo, esta no está en la periferia, en lo maduro. No, 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 no. Esto está en la médula, en la parte inicial donde nace cada célula. ¿De acuerdo? Bueno, son proteínas. O sea, si yo pongo la pregunta, ¿las interleuquinas son lípidos? ¿Ustedes dirán sí? ¿Ah? No. Pero me lo ponen, chicos. Y me lo han puesto. ¿De acuerdo? Entiéndase que estas interleuquinas son, ¿qué? Y no se van a poner en el examen. Vamos al coro. Esto ayuda. Interacción. ¿Qué son las interleuquinas? Proteínas. Pregunta de examen. De bajo peso molecular, que son producidas, liberadas por diferentes tipos de células del organismo. Pero como respuesta ¿a qué? A un estímulo de activación. Ejercen su acción a través de receptores específicos. Con que sepan que las interleuquinas son proteínas y que de esto se alimentan cada fase de la parte de la hematopoiesis. Es decir, si tengo... ¿Cuándo se van a acordar? ¿Tiene borrado por si acaso? ¿Nota algo? Sí. Papel higiénico, no importa, por favor, chicos. Pásame. La próxima traigo mi mano. Ahora que no iba a escribir, pero sí necesito... No, claro, por favor, claro. Lo saco uno por uno, ¿no? Uno por uno. Célula madre. Decíamos que esta a su vez tiene dos células hijas. La línea linfoide y la línea mieloide. Solamente voy a hablar de esta, una célula hija. Voy a hablar solamente del mielocito. Para que este mielocito pase a meta mielocito, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Ah? ¿Qué estamos hablando? Interleuquinas. Ojo, las interleuquinas existen de 1 a la 13. ¿Qué quiere decir? Hay interleuquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y es lo que vamos a mencionar ahora, algunas. ¿De acuerdo? Entonces, requiere de estas interleuquinas para que esta pase de meta mielocito a pro. ¿Qué sigue? Pro. Mielocito. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Seguimos. Por supuesto, necesita interleuquinas. Si no, no va a madurar. De promielocito voy a pasar al banda o abastonado. Mielocito, metamielocito, promielocito, banda o abastonado. ¿Qué necesita para su maduración? Interleuquinas. Finalmente, para que pase a neutrófilos maduros, ¿qué necesita? Sigue las interleuquinas. Entonces, ¿es importante las interleuquinas? Las únicas proteínas, bueno, hay otras también como interferón, gamma, etcétera, para que estas maduren es fundamental para, obviamente,
obviamente la maduración de todo el componente. Seguimos. ¿Qué propiedades tiene? Su propiedad, secreción es breve, autolimitada. Sus acciones con frecuencia son pleitrópicas y redundantes. Influencian la producción de la acción de otras citoquinas. Su acción puede ser locales o sistémicas. Ejercen una acción al unirse al receptor específico sobre las células blancas. Cuando hablo de células blancas, obviamente hablamos de las células inmaduras. Señales externas regulan la expresión de receptores de citoquinas y la respuesta celular a estas. La respuesta celular mayormente consiste en cambios de expresión genética en las células blanco, resultando en la expresión de nuevas funciones y algunas veces la proliferación de estas células blancas. Cuando diga esta, van apuntando. Todavía no digo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ahora sí, esta. Hablamos de categorías funcionales. Esta. Mediadores y reguladores de la respuesta innata. ¿Dónde está la respuesta innata? A nivel hematopoyético. Mediadores y reguladores de la respuesta adaptativa. Estimuladores de la hematopoiesis, lo que acabamos de hacer. ¿Estamos? Hablando de mediadores y reguladores de la respuesta innata, ¿qué quiere decir? Los productos virales y bacterianos activan a los macrófagos y productos de los linfocitos T. Son mediadores y reguladores de la respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir? Son producidas mayormente por los linfocitos T, regulan el crecimiento de los linfocitos T y participan en las fases de la respuesta dependiente de los linfocitos T. Y obviamente lo que acabamos de hacer se producen en la médula ósea por células estromales, leucocitos y otras células. Van a haber 3 menciones en diferentes fases y usted marcará la que es correcta. ¿Estamos? Muy bien. Receptores de citoquinas. Tenemos a la citoquina tipo 1, tipo 2, receptores de la familia inmunoglobulina, tenemos al factor de necrosis tumoral, tenemos a la transmembrana de elipse alfa. Y gráficamente se expresa de esta manera. Tipo 1, tipo 2, necrosis tumoral, tenemos el elipse de transmembrana de forma elíptica y las inmunoglobulinas. Miren, por ejemplo, el tipo 1, ¿cuántos receptores alberga? A la interleuquina 2, a la interleuquina 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 9, al 11, al 12, al 13, al 15. Mientras que el de tipo 2, solamente la interleuquina 10. Mientras que el de necrosis tumoral alfa tiene a los receptores como de tipo linfocitario T o el CD40 o la propia necrosis tumoral alfa. La inmunoglobulina del receptor superficial solamente tiene a la interleuquina de tipo 1. Receptores de interleuquinas. Es lo mismo, tenemos aquí que se van dando la interleuquina 2, están acompañados con el alfa, beta, gamma. Tenemos también a nivel de la hematopoiesis, cuando hablamos de la parte madurativa, la interleuquina 5, tenemos aquí la interleuquina 6 con la interleuquina 11. Eso no va, sin embargo se les he puesto para que vean la inmunidad innata, cómo tiene que ver su célula de origen, su célula diana y qué función tiene cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de necrosis tumoral, sus acciones se dan a nivel de la célula endotelial, que tiene que ver con la expresión de las moléculas de adhesión. Están las selectinas y ligandos de la integrina leucocitaria. Estas estimulan a la célula endotelial y macrófagos para la secreción de quimioquinas.
activa la capacidad, obviamente, microbicida de los neutrófilos y los macrófagos a nivel del hipotálamo. Va a inducir, obviamente, la fiebre, por ende, se da el pirógeno endógeno por incremento de la síntesis de las prostaglandinas. A nivel del hepatocito se producen las proteínas de fase aguda que tiene que ver con la amiloide sérica A y fibrinógeno. Tenemos las siguientes acciones del factor tumoral en necrosis tumoral, que son la secreción sostenida, desgaste celular de las células musculares, tejido graso, a concentraciones altas de 10 y 7 moléculas, disminuye la contractilidad del miocardio y relaja la musculatura lisa vascular, produciéndose la baja presión arterial, por ende un shock. Tenemos la trombosis intravascular por pérdida de la capacidad anticoagulante del endotelio. Este inhibe la expresión de la trombomodulina. A concentraciones altas provocan caídas de la concentración de la glucosa por sobreuso muscular y caída de la producción hepática. Tenemos interferón de tipo 1. Esta sí va, chicos. ¿Qué pasa con el interferón tipo 1? Al igual que las interleuquinas, son importantes porque inhibe la replicación viral, interfiriendo con la transcripción del RNA viral. Incrementa la expresión de las moléculas del HLA de clase 1, favorece el desarrollo de los linfocitos TH1, favoreciendo la expresión de receptores para las interleuquinas 12, inhibe la proliferación de diversos grupos celulares aparentemente por acción de las enzimas que bloquean la replicación viral. ¿Por qué digo que es importante? Habíamos tomado ejemplo ante la presencia del virus. ¿Qué receptores me activaban? ¿Qué receptores me activa el virus? CD20. CD4 y CD8. ¿A qué nivel? ¿Qué tipo de linfocito? Linfocito T. T. Miren cómo dura. T. Sin embargo, les echo el ejemplo. Pregunta de examen. Vuelvo a retomar. Digo, entonces, las acciones del interferón de tipo 1 es que inhibe la replicación viral. Escuchen, interfiriendo con la transcripción del RNA viral, pero del virus se supone. Incrementa la expresión de las moléculas de HLA de la clase 1. Por ende, favoreciendo el desarrollo de los linfocitos, ¿de qué tipo? TH. ¿Dónde están el CD4, CD8? Linfocitos T. Linfocitos T. T, favoreciendo la expresión, obviamente, ojo, del receptor para ¿qué tipo de interleuquina? 12. 12. Por ende, inhibe la proliferación de diversos grupos celulares, aparentemente por acción de las enzimas que bloquean ¿qué? La replicación. Replicación de tipo Viral. Viral. Esta va por si acaso, chicos. Ok, nuevamente, un cuadro sobre la inmunidad innata para ver las células de origen, las células diana y cuáles son sus funciones. Aquí ya van un poco más decretados, por ejemplo, la interleuquina 6, la interleuquina 12, la interleuquina 16. Acuérdense que veíamos a la interleuquina 12 expresado en la interferón alfa. Tenemos que sus células de origen son los macrófagos, son los neutrófilos, son las células dendríticas. Tienen como célula diana a los linfocitos, obviamente, ¿qué? T. T. Su función es diferenciar los linfocitos TH1, activación de los linfocitos natural killer y obviamente la inducción de interferón gamma. Esto no va, pero para que se entienda por qué se ha puesto. Tenemos a la interleuquina 12, a propósito. ¿Qué pasa? Estimula, si va, la producción del interferón gamma por la natural killer y linfocitos, nuevamente, linfocitos T. Estimula la diferenciación del que CD 4 virgen. 4 virgen al TH1 efector productor del interferón gamma. Amplifica las funciones citolíticas de las células natural killer activada y del linfocito TCD8.
8 citolítico. ¿Por qué voy a redundar, chicos? Cuando ustedes vayan a tener un hemograma y esté expresado por una linfocitosis pura, en algún momento se atreverían de dar antibiótico terapia. Acabamos de hablar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si estoy ante un proceso viral determinado por una linfocitosis y ahora sé el por qué, porque a nivel de los linfocitos T, gracias a estos receptores CD4, CD8, quienes se activaron y por ende reaccionaron y por ende se expresaron en una linfocitosis, estaría hablando en un resultado de un proceso viral. Me tranquilizo, sé que el paciente no se va a complicar, por ende, todo es sintomático. Va, por si acaso. Nuevamente, estamos hablando ya no de innata, sino adaptativa, donde tenemos a las citoquinas, su célula de origen, su célula diana y obviamente su función. ¿No va? ¿No va? Igual cada una de ellas, ¿no? 10, 13, 14, 15, su célula de origen, su célula diana y su función. Acá está el 17. Interleuquina 2, ¿sí va? ¿Qué quiere decir la interleuquina 2? ¿Por qué lo expresamos y no a todas? Es el factor de crecimiento para los linfocitos T después del reconocimiento antigénico. ¿Qué promueve? La proliferación, la diferenciación de las natural killer y amplifica su función, obviamente, celular. Participa en el término de la respuesta inmune, estimulando la diferenciación de las células T reguladoras y potenciando la muerte por apoptosis al activar las vías, obviamente, del FAS. Cuando veamos tolerancia antigénica, vamos a nuevamente a retomar esto de potenciando la muerte por apoptosis y activación de las vías FAS. Entonces, las interleuquinas 2 tienen que ver directamente con el desarrollo de los linfocitos T. Interleuquina 4, va. Es la principal interleuquina para inducir el cambio de isotipo de la inmunoglobulina E en los linfocitos B. Estimula la diferenciación del TH2 del linfocito T virgen. Funciona como factor de crecimiento autocrino para los TH2 diferenciados. Antagoniza los efectos del interferón gamma para la activación del macrófago. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta interleuquina 4? Que ya se combina a nivel de los linfocitos B y tiene que ver también con los linfocitos T. Si yo digo la pregunta, la principal característica de la interleuquina 4 tiene que ver con los linfocitos T y los linfocitos B, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Se entiende o no, chicos? ¿Complicado? No, no es complicado. Interferón gamma, va, activa a los macrófagos para la eliminación de los gérmenes. Miren lo importante que tiene que ver con este interferón gamma. Estimula la expresión de HLA, antígeno leucocitario humano, tanto de la clase 1 como de la clase 2, gamma de coestimuladores sobre el CPA. Promueve la diferenciación del TH1 e inhibe la proliferación del TH2. Sobre el linfocito B, promueve el cambio de isotipo a inmunoglobulina G. Inhibe la producción de la inmunoglobulina E dependiente de la interleuquina 4, activa los neutrófilos e estimula la actividad citolítica de la natural killer. Retrocedo una. ¿A qué estaba ligada la interleuquina 4? A los cambios de isotipo de inmunoglobulina E en los linfocitos B. Cuando hablo de interferón gamma, sobre el linfocito B, estas promueven el cambio de isotipo a inmunoglobulina G,
inhibe la producción de la inmunoglobulina E, que es dependiente de ¿quién? Interleuquina 4. Retrocedo otra vez. Interleuquina 4 es la principal interleuquina que induce el cambio de isotipo inmunoglobulina E en el linfocito B. ¿De acuerdo? Sin embargo, el interferón gamma, ¿qué es lo que hace? Inhibe la producción de inmunoglobulina E, que es dependiente de la interleuquina 4. Pregunta de examen. ¿No? Seguimos. Y hasta ahí no. Chicos, yo no sé ustedes, pero espero de verdad que de alguna manera, ojo, a ver, no listamos nada todavía no lo has dicho chao. Cuando haya una de las cosas, Sara, que cuando yo diga chao, así, adiós, nos vemos, uno sobre otro, lo que quieran. Mientras yo esté aquí, traten de guardar silencio, por favor. Y así debe ser con cada docente. Pequeño resumen. ¿Qué es lo que va a darse en estas dos diapositivas, en estas dos presentaciones en el examen? Escúchenme bien. Pedí que no se alistara, por favor. Dos presentaciones donde solamente me piden 2 preguntas de cada uno. De la primera presentación 2 preguntas y de la segunda 2 preguntas. Y soy muy puntual, ¿de acuerdo? Sin embargo, de lo mencionado, hago un resumen si es verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Se entiende? Entonces, de la primera parte, para mí es fundamental. Sabemos que en la hematopoiesis existe 2 componentes, 2 células hijas. Línea Mieloide y mieloide. ¿Qué no tiene? Gránulos. La línea mieloide. Sí tiene gránulos. ¿Qué tiene? Gránulos. Ya. Va la primera, verdadero o falso. ¿Me entienden? De todo ello, los componentes celulares, las más importantes, los neutrófilos, ¿su mecanismo cuál es? De primera línea, Protección. defensa. ¿Ante quién? Entre Bacterias. Mientras que los linfocitos tienen un mecanismo de defensa ¿ante quién? Virus. ¿Pero por qué? ¿Qué hay presente? Los grandes. ¿Qué receptores? La CD4. Y CD8. ¿A nivel de qué linfocitos? T. T. Vamos a verdadero y falso. ¿Estamos hasta ahí? Dentro de ello, cuando hablo de los eosinófilos, ¿ante qué se activan? Entre un cuerpo alergénico. Componentes Alergénicos. Netamente. ¿De acuerdo? Que tienen que ver directamente con qué tipo de inmunoglobulina. Perfecto. Vayamos a las citoquinas. Cuando hablamos de las citoquinas, ¿qué son las citoquinas? Proteínas de bajo peso molecular. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Chicos, hablábamos de que existen ¿cuántas interleuquinas? 13. De la 1 a la 13. a la 3. Ojo, ¿por qué puntualizamos a la interleuquina 2? ¿Tiene que ver con qué linfocito? T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tocamos al linfocito 4? Porque inhibe Porque tiene que ver con linfocitos T y B. Linfocitos B. B. ¿Por qué tocamos al interferón gamma? ¿Qué es lo que hace? Inhibe. ¿Qué inhibe? La regulación de estas inmunoglobulinas E que tienen que ver con los linfocitos T. ¿Ya está el examen? ¿Ven qué inteligentes son? Sin embargo, yo les voy a pedir que repasen. ¿Por qué? Porque la siguiente que viene conmigo a nivel de inmunología tiene que ver con tolerancia periférica central de la inmunidad. Chicos, les agradezco la atención, de verdad que es complicado. Número 1, el horario. Número 2, el cansancio. Pero es esta la pasión de la medicina, ya les dije, ¿sí?